tardes a todos. Bienvenidos otra vez al ciclo de conferencias Investigando el Tajo, en este caso a la tercera conferencia ya que nos ha traído, ha venido a compartir con nosotros Álvaro Enríquez. Álvaro es ingeniero técnico forestal y licenciado en Ciencias Ambientales y es consultor de la empresa Drava Ingeniería y Consultoría Medioambiental. Y bueno, pues como pone en el título, nos va a hablar de los efectos ambientales de la regulación y explotación de caudales en el río Tajo. Y yo creo que sin más os dejo ya con él. Muy bien. Bueno, lo primero de todo quería pedir excusas en nombre de María José, que le resulta imposible estar hoy. Y en segundo lugar, agradecer a la organización que nos hayan invitado a estas conferencias, que espero que os resulte de interés. La idea es comentar una serie de aspectos, de problemas ambientales del Tajo, más que descubriros cosas que nadie sepa, porque todos sabéis muchos de estos problemas, es que nos sirva un poco para pensar cuáles son los problemas y por qué existen esos problemas y cuáles son su solución. Antes de empezar, pues me gusta comentar una serie de cosas, y es que los ríos tienen muchas formas de entenderse y de verse. O sea, dos personas entienden completamente distinto un río. Un río puede ser un ecosistema, un valor natural, una fuente de recursos naturales, algo que sirve para obtener agua, para beber, para regar, una herramienta, sirve para transportar, un problema, porque produce inundaciones. Entonces, dependiendo del colectivo de población o de la sensibilidad de cada persona, la forma de entender el río va a ser distinta. No es que unas sean mejores y otras peores, pero hay que tener en cuenta esas diferentes ideas. Tradicionalmente, la gestión de los ríos ha recaído en dos ramas importantes, que ha sido la ingeniería civil y la ingeniería ambiental, o la rama de medio ambiente, con un enfoque muy diferente. Por una parte, regular los ríos, controlarlos, hacer presas, evitar problemas con ellos, y por otras, pues restaurarlos, mantener ese ecosistema. Entonces, muchas veces en distintos foros se junta gente hablando de un río mismo y el enfoque es totalmente diferente. En la gestión del río pues entran muchos factores, los ecológicos, la dinámica del río, la morfología, pero también hay factores sociales. Hay conflictos con la población, hay que proteger las personas, las propiedades, hay que tener agua para beber, hay que disfrutar de un medio ambiente en buen estado, hay inversiones que hay que optimizar, ¿no? Hay otras prioridades. Bueno, pues a veces la restauración de ríos no se acomete pues porque las prioridades son otras directamente. Entonces, bueno, hay una serie de factores que entran. Y entonces, a la hora de gestionar un río, pues nos movemos en un triángulo que podría ser esto, ¿no? La planificación va a estar ahí dentro. Es un triángulo como podría ser un pentágono, un hexágono. Podemos ponerle más puntos, pero bueno, una forma simplificada. Pues si lo que nos interesa a la hora de gestionar el río es la población, pues porque hay que proteger las inundaciones, nos iremos a un extremo. Los factores ecológicos y económicos no pesarán tanto. Si hay unas fuertes limitaciones presupuestarias, pues lo que nos importa es el dinero a la hora de planificar y de gestionar. Si hay altos valores ambientales, pues estaremos otros. Entonces, pues bueno, el ideal es procurar planificar, gestionar un río en esos puntos de equilibrio que es siempre muy complicado. Y digo que es muy complicado porque con frecuencia ese punto medio es el que no le gusta a nadie. Sí digo que la planificación corresponde a las administraciones públicas, que son gobiernos que hemos elegido democráticamente y por lo tanto son legítimas. Otra cosa es que esas decisiones de planificación que sean legítimas no quiere decir que sean acertadas. Es decir, que no están muy finas. Es lícito, pero puede o no ser acertado. Y precisamente porque juntar equilibrios o aspectos que en ocasiones están contrapuestos no es fácil. Juntar la protección del medio ambiente con la economía, con la población, es un tema complicado y que va a depender pues, de la sensibilidad de cada uno, de los intereses que haya. Y decimos, ¿y todo esto por qué contamos esta cuestión? Pues porque muchos problemas que tiene el río Tajo, si no todos, se derivan precisamente de la planificación y de la gestión que se hace del río.
No son unos problemas irresolubles, no son unos problemas heredados y que no se puede hacer nada con ellos, sino que son problemas de la planificación y la gestión del día a día. Y se debe a decisiones que, siendo legítimas, pues muchas veces están demasiado sesgadas hacia ciertos factores y tienen poco en cuenta aspectos ecológicos. Bueno, he hecho esta primera introducción sobre todo para dejar claro que, bueno, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero que hay esos diferentes aspectos y que hay que procurar un equilibrio, ¿no? Bueno, las causas de degradación fluvial, en general y aplicables en el caso del Tajo, son: la primera, la detracción de caudales, sacar caudal del río para abastecimientos, para riego, para energía. Otra causa importante es el incremento, que generalmente viene asociado, el caso más típico son los efluentes de depuradoras. En grandes ríos no se nota, pero en arroyos pequeños sí. Hay veces que un arroyo que tiene un caudal muy pequeño le metemos una depuradora y de repente está asumiendo un caudal que no le corresponde, ¿vale? La regulación por las presas, la explotación de los caudales, subturbinado, que se usan para refrigeración, los cambios en la morfología, la inundación por los embalses, la invasión del espacio fluvial, alteraciones en la cuenca que afectan el coeficiente de escorrentía. Más típico, la urbanización masiva en cuencas, que de repente supone un cambio muy grande en las condiciones de escorrentía, de cómo se mueve el agua en la cuenca, y los vertidos, ¿no? Los contaminantes y la deforestación. Y esto causa pues una serie de problemas que ahora vamos a ir viendo aplicados al caso del Tajo, pues como es la alteración del régimen natural de caudales. Un río es un ente vivo y que está marcado por el agua, ¿no? Que tiene un régimen condicionado por las precipitaciones, irregular, con crecidas, con épocas de sequía. Es un ente vivo que se mueve, que evoluciona, que cambia. En el momento en que nosotros lo regulamos o lo explotamos, pasa a ser una cosa absolutamente distinta. O sea, ya ese movimiento que tiene, esa vida, ya no es natural, sino que nosotros somos los que decidimos cuándo corre agua, cuánta corre, en qué momento, si hay crecidas o no las hay. Entonces, pues todo eso supone una modificación enorme, ¿no?, en el régimen de caudales, que a su vez produce una alteración de la morfología fluvial. Es decir, un río tiene una forma por unas condiciones de circulación del agua. Si esas condiciones cambian, el río cambia. Muchas veces se piensa que los ríos son elementos fijos, que los pintas en la cartografía y ahí están, ¿no? Y de hecho sigue habiendo enormes conflictos con los catastros, por ejemplo, cuando se pinta el río. Dice, ya, pero es que esa parcela catastral que ha puesto usted dejó de ser el río hace 20 años, porque el río va 5 kilómetros más allá. Es decir, los ríos están vivos, se mueven en función de las crecidas, de la circulación del agua, y por lo tanto no es un elemento estático. Pues bueno, uno de los efectos importantes de su regulación es que cambia la morfología, sobre todo porque los fijas muchas veces. La contaminación que afecta a las aguas, el ecosistema en general, la mortandad de fauna por accidentes, por contaminación, por muchas cuestiones, la alteración de la vegetación, de todo el ecosistema en general, y los efectos del cambio climático, digo, de difícil cuantificación, pero ciertos. Parece que se acusa una disminución en las aportaciones en la cuenca del Tajo, por ejemplo. Hay quien nos está ya valorando en torno al 17%, bueno, es un tema complicado, pero existen unos efectos. Si entramos ahora un poco en detalle, la detracción, como decíamos, sería el problema principal, ¿no? Es un problema principal en todos los ríos y en el caso del Tajo, evidentemente. Se saca agua para muchas cosas, para riego, para actividades industriales, para aprovechamientos hidroeléctricos, para refrigeración, para trasvase, y hay varias posibilidades que nos van a condicionar, nos van a marcar la importancia que tiene el efecto. Que el agua se saque y se devuelva al río, con las mismas condiciones. Es el caso de las centrales hidroeléctricas, turbinamos el agua y la devolvemos. Tiene otros problemas de mortandad de fauna, pero en cuanto a cantidad y calidad del agua, la turbinamos y la devolvemos. Puede venir con peor calidad física. Un caso típico son las centrales nucleares, que las usan en refrigeración y devuelven el agua más caliente. Es decir, no se ha contaminado, es un circuito independiente que no sufre contaminación en la central nuclear, pero sí se calienta. O con peor calidad química, en el caso de las aguas residuales.
Y luego puede pasar que el agua se detraiga y no se devuelva, trasvase entre cuencas. El riego sería la primera cuestión. En todo el río Tajo hay canales de riego tradicionales, como en la vega de Aranjuez, o más modernos, como puede ser el caso de Castrejón. Hay un tema importante que a veces se olvida, es que los riegos tradicionales, pues muchos de Aranjuez, tradicionalmente eran compatibles con el sistema fluvial. Se sacaba un agua para riego, bueno, que era una cantidad razonable y que no tenía ningún problema. ¿Qué problema hay ahora? Que la reducción de caudales en el río Tajo ha llevado a que muchos de esos aprovechamientos tradicionales ya no sean tan sostenibles. Que la gente dice, pero si llevo toda la vida sacando agua, es decir, sí, si el problema no es suyo. O sea, el problema es que usted sigue sacando agua, pero el río tiene menos. Por lo tanto, lo que hace años era un aprovechamiento sostenible, ahora ya no lo es. Es un problema complicado porque nadie le pone cascabel al gato, nadie le quiere decir, no, ya no saque usted porque es que ahora no hay agua, ¿no? Pero bueno, saber que no por esa idea, es que como son riegos tradicionales se pueden mantener, pues a veces no. No por problema del riego, sino por problema de la cantidad de agua. Y en los canales más modernos, pues bueno, depende del régimen de explotación que establezcamos. Esto es un tema importante. ¿Cuánta agua saco? ¿Cuánta agua dejo en el río? Es una pura decisión de gestión. A menudo prima la detracción de agua para riego frente al buen estado ecológico. También es una decisión clara. Que en unos casos de unos canales de riego en Aranjuez, y aquí tenemos un caso que es más interesante, que es el canal de Castrejón. En el embalse de Castrejón, el río viene por allí y nuestro canal de riego. Bien, entonces, ¿cuánta agua se queda en el río y cuánta agua se detrae? Pues lo que queramos y lo que decidamos. Aquí hay un ejemplo en el que parece que la gestión no es especialmente ecológica. Es decir, mientras vemos que el río tiene muy poco caudal y de hecho no tiene caudal circulante y por eso está invadido de espadañas y de carrizos, el canal de riego lleva agua a tope de capacidad. Pues aquí ha habido un problema en ese tramo de río por una decisión que se ha tomado. Irresoluble, no, basta con cerrar las compuertas y sacar más agua. Pero, por supuesto, eso tiene unas consecuencias económicas, socioeconómicas, es decir, se reduce. Pero bueno, tener claro que es una pura cuestión de gestión. En el caso de las centrales hidroeléctricas, bueno, sabéis, hay varios tipos, los más típicos son o las centrales a pie de presa, donde aprovechamos el propio salto de la presa para convertir la energía potencial en cinética, para turbinar, o los canales de derivación, donde el agua se deriva, pasa por la turbina y vuelve al río. En las centrales de pie de presa no hay tramos del río que sufran detracción de caudales, está el problema de la presa que luego vemos, pero no hay, y en las centrales de derivación sí, hay un tramo en el que estamos derivando el agua. Una central a pie de presa, Molarque, donde bueno, turbinaríamos, aquí tampoco parece que salga mucha agua, pero bueno, estamos a pie de presa. Esto es una central fluyente, que suelen ser menos problemáticas en extremera, donde se compensa, es decir, para producir energía eléctrica podemos compensar salto con caudal. Entonces los grandes ríos, solo los grandes ríos permiten el hacer centrales con poco salto y mucho caudal. En estos casos, pues muchas veces es más fácil integrarlas porque los azudes necesarios son más pequeños, los saltos son más pequeños y se pueden. Y aquí tenemos, pues bueno, un caso de una central de derivación Almoguera. Estamos un poco en el mismo caso que antes. El meandro del río y el canal que va a la central eléctrica, ¿no? Estas dos fotos están sacadas a la vez. No se ve demasiado bien con la luz, pero mientras el río está seco, prácticamente tiene pozas, el canal deriva a tope de capacidad. Pues nuevamente estamos en una decisión en la que estamos primando producir energía hidroeléctrica frente a mantener el buen estado ecológico del río. Es decir, sacrificamos el buen estado ecológico de ese meandro por producir. Yo siempre digo que es complicado compaginar, pero lo que vemos es que, bueno, de nuevo ha primado un aspecto económico frente a un aspecto ambiental.
Otro caso es la central de Valdajos, en Villarrubia, Santiago. Lo mismo, el río, el canal que va hasta la central que está allí. En este caso, cuando el río lleva agua, se divide entre el canal y el río y no se va a dar problemas. Ahora, si vemos una serie histórica de fotos del río y del canal, lo que podemos ver es que mientras el canal siempre lleva agua, el río no siempre la lleva. Es decir, la constancia en la derivación de caudal por el canal es mayor que los caudales que se dejan en el río. Nuevamente, primamos la funcionalidad de la central frente a la funcionalidad ecológica del río. Otro tipo de derivaciones son las piscifactorías, ¿no? Se deriva agua pues para la piscifactoría y se devuelve. Pueden tener, bueno, como en otros casos, depende de qué tramo del río afectemos con esa derivación. Hay problemas que a veces se pueden liberar alevines y hay casos en los que, como este, esta es una piscifactoría anillana en el Tajo, que está en el Tajo, exactamente, porque está encima del río. Entonces, también, aparte de los problemas de derivación, tiene un problema de ocupación. Bueno, las centrales nucleares, como os comentaba, pues el agua se utiliza para refrigerar los reactores. Hay un circuito que es independiente del reactor y que, por lo tanto, no existe un riesgo de contaminación radiactiva, pero sí un incremento de temperatura. Se suele hablar de alrededor de 10 grados más después de pasar por el sistema de refrigeración. Suele haber dos formas de refrigerar el agua, que aquí tendríamos los casos de Trillo y Almaraz. En el caso de Almaraz, bueno, en ambos casos se toma agua. En Almaraz toma agua de un embalse, que es Arrocampo, en un tributario del Tajo, toma agua, se refrigera y después ese agua vuelve al embalse de Arrocampo, hace un recorrido por dentro del embalse para enfriarse y vuelve a ser utilizada en la refrigeración. Mientras que en el caso de Trillo tiene torres de refrigeración, esas torres tan grandes que vemos en las nucleares echando vapor de agua, porque no es otra cosa, ¿no? Son problemas muy distintos. ¿Qué problema tiene Almaraz? Pues que cuando el nivel de Arrocampo baja y la temperatura del agua sube, verano, el embalse no es capaz de refrigerar bien el agua. Entonces empieza a subir la temperatura. El agua sale caliente, pero le cuesta mucho refrigerarse. Sube la temperatura y, bueno, eso es una foto de Arrocampo donde se produce mortandad de peces. Se llega a decir que el agua hierve, pues el agua se calienta. De hecho, ahora mismo se están haciendo torres de refrigeración en Almaraz porque existen problemas constantes. En Trillo tenemos chimeneas, es decir, se toma agua del Tajo y luego se usa en las chimeneas para refrigerar. No da problemas de calentamiento del río Tajo, pero no hay que olvidar que se habla de que alrededor de un 2% del agua que pasa por las chimeneas, por las torres de refrigeración, se pierde por evaporación. Es decir, de todo el caudal que usamos para refrigerar la central nuclear, el 2% lo perdemos. Es una detracción de caudal del río. Zorita ya está en fase de desmantelamiento, también era de las centrales que no tenía torres de refrigeración, refrigeraba en el río y también en su momento daba problemas de calentamiento, de calentar el río Tajo, no tan fuertes como en Almaraz, pero también se producían. Es decir, como vemos, hay un problema también de concentración de centrales nucleares, un problema acumulativo. Sin duda, el principal problema de tracción es el trasvase Tajo Segura, eso no cabe la menor duda, ¿no? La principal causa, no solo por el agua que quitamos, sino porque agrava muchos de los problemas que tiene el río Tajo. Si no existiera, muchos otros impactos serían menores. Contaminación del agua, muchísimas regulación de caudales, muchos efectos serían menores si no existiese esa detracción. Esto es, como habíamos visto al principio, un caso de detracción de agua que no se devuelve, se exporta a otra cuenca. Pues, aunque lo sabéis de sobra, pues bueno, sabéis que es una de las obras más importantes que se hizo en España. En el año 79 se terminó, pues para derivar agua hasta desde los embalses de Entrepeña y Buendías hacia el Talavera, ¿no? Para ir a la cuenca de Segura.
Entonces, bueno, pues un poco trata de suplir el déficit de agua del sureste español. Entonces la cuestión es, ¿un trasvase es bueno o malo? Porque estas cosas siempre enseguida encienden, ¿es bueno o es malo? Pues, hombre, hay que ver lo sostenible que es, ¿no? Entonces, en primer lugar, la detracción de caudales, ¿no?, en el lugar de origen debe ser compatible con mantener el buen estado ecológico del sistema fluvial. Es decir, sacamos agua de un sitio, pero no a costa de sacrificarlo. Por lo tanto, esa es la primera consideración. La segunda consideración es que los usos de una cuenca deberían adaptarse a sus disponibilidades hídricas y no al revés. Es decir, estamos hablando de lo que es sostenible. Hay muchas cosas que se hacen en un país que no son sostenibles y que las asumimos como costes del desarrollo, como lo que queramos, pero ¿qué es sostenible? Pues usos con alta demanda de agua en cuencas deficitarias no parece lo más sostenible. Se pueden asumir razones políticas, económicas, pero ambientales no. Hay usos imprescindibles y otros que no lo son. Es decir, pues el abastecimiento a la población pues es bastante necesario. Hay otros usos que no. Entonces, ¿qué usos son necesarios y qué usos no? Pues de nuevo estamos en una cuestión de decisiones. Decisiones políticas y de decisiones legítimas, pero que pueden ser discutibles. Y en el caso del trasvase decimos, pues bueno, ¿la detracción de caudales permite mantener el buen estado ecológico del río? Pues no parece que demasiado. Parece que demasiado, como ahora vemos. ¿Y los usos de la cuenca receptora se adaptan a las disponibilidades hídricas? Pues tampoco lo parece, ¿no? Es una cuenca muy árida en el sureste que tienen pues, usos que crean mucho empleo, que crean mucha riqueza, pero que no son muy sostenibles porque son muy exigentes en un recurso que no tienen, agua. Es decir, es un modelo que asumimos o no, pero lo que tenemos que tener claro es que hay veces que se toman decisiones no sostenibles, que muchas ciudades son muy poco sostenibles y vivimos en ellas, pero bueno, lo que no se debe hacer es engañarse a nadie. Es decir, es una decisión que se toma por criterios económicos. Mantenemos el regadío en Levante, bien, porque hay mucho empleo, porque hay mucho, pero no por razones ambientales ni no porque no pase nada, no. Es un uso poco. Y luego, ¿hay usos imprescindibles? Pues efectivamente hay usos imprescindibles, pero lo que sí parece es que son muy inferiores a lo trasvasado. Es decir, se trasvasa agua para usos imprescindibles y para usos no imprescindibles. Entonces, se puede concluir que la gestión que se hace del trasvase no es sostenible. Es decir, ¿es sostenible el trasvase? Depende de la gestión que hagamos. Es decir, hay un trasvase entre cuencas, dependiendo de cuánta agua saquemos y cuánta agua dejemos, podrá ser más o menos sostenible. La gestión que se hace actualmente, pues no parece demasiado sostenible. Si las transferencias fuesen inferiores, el planteamiento sería distinto. ¿Y por qué se mantiene si no es sostenible? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que se inauguró en el año 79, lo que supone que todos los gobiernos de la democracia han mantenido el trasvase. Es decir, no es una cuestión que podamos acusar a unos partidos, a otros, no, todos los gobiernos han mantenido. ¿Por qué? Porque hay unos factores económicos que priman sobre los ambientales, importa más crear riqueza que conservar el río Tajo, y hay factores políticos. Un partido político se ha atrevido a tener un enfrentamiento con una región que depende del agua. Depende, y además depende, es cierto, que hay gente que vive de regar sus campos y por lo tanto lo defiende con uñas como todos haríamos. También es cierto que nuestra visión estando aquí es muy distinta a si tuviésemos una explotación agrícola allí. Defenderíamos la necesidad de agua, pero bueno. ¿Y cómo se decide el agua? Pues se supone que por procesos de concertación, donde entrarían técnicos, harían estudios de caudales ecológicos, se hablaría con administraciones, con empresas, con ONGs, pero en la práctica al final acaban siendo un acuerdo político entre los máximos responsables de las administraciones. Y vuelvo a insistir, lícito perfectamente, pueden hacerlo porque les hemos elegido y son nuestros representantes. Ahora, en la mejor forma, es la forma en la que se hace. Entonces, bueno, hay una decisión nuevamente de gestión. ¿Puede ser sostenible? Pues podría con unos caudales ecológicos.
que es una palabra que nos parece preciosa, que se nos llena a todos la boca y decimos, pero ¿son de verdad? ¿Son ecológicos? ¿Son mínimos? ¿Se hacen bien? Pues son una solución y hay que luchar por esa solución. Pero en realidad, muchas veces los caudales ecológicos no lo son. Hay muchas veces que lo que son es caudales mínimos, caudales de resistencia. Por ejemplo, el Tajo en Talavera, en Aranjuez, sobrevive. Esto no está, pero no tiene un buen estado ecológico. Es decir, tiene un régimen de caudales que le permite estar. Y digo que, aunque paradójicamente hay zonas que se hayan incluido en la Red Natura 2000, o sea, a la vez que tienen problemas de caudales, estamos considerando que son meritorias de ser protegidas a nivel comunitario. Las ventajas de los regímenes de caudales ecológicos es que son una forma técnica, científica de calcular esos caudales, ¿no? Y de compatibilizar usos. Y los problemas es que, bueno, pues que entran muchos aspectos a tener en cuenta. Pues a menudo la rentabilidad, la viabilidad económica de la explotación es lo primero. Yo he visto muchos casos en los que se dice hay que hacer una mini central y para turbinar necesitamos tanto caudal. Y luego vamos a ver que se puede dejar de caudal ecológico. Ya estamos partiendo que primero hay unas demandas para turbinar. No estamos viendo cuál es el caudal. Es decir, en el río Tajo no se ha calculado un caudal ecológico y una vez hecho hemos visto que podemos trasvasar, sino que hemos trasvasado y luego vamos a ver qué caudal ecológico queda. Es decir, es un proceso a la inversa. Se calculan bien o mal, hay modelos más precisos, modelos menos precisos, exigen conocimiento. Digo que en el caso del Tajo no existe el problema, pues porque la Confederación tiene medios técnicos y económicos para hacerlo bien y lo ha hecho bien. Otra cosa es que los caudales calculados se aplican o no. O sea, hacerse se hace, pero luego, bueno, pues hay muchas presiones políticas, técnicas, que pueden llegar a que se apliquen o no. Y vemos un caso, el Tajo en Aranjuez. Aquí tenemos en esta gráfica, arriba, los caudales entre 1911 y 1981, el caudal medio del río Tajo, en los distintos meses. Se ve que en los años 50 se construyen las grandes presas de cabecera, finales de los 50, pero no afecta sensiblemente al régimen de caudales medios. Afecta a las avenidas. Es decir, las avenidas desaparecen al construir las grandes presas, pero no el régimen más o menos se mantiene. O sea, si vemos 1911 1955 y de 1955 a 1981, no hay un cambio sensible. Es un régimen de caudales con un pico en marzo, que además ese pico de caudales coincide con la máxima demanda de la vegetación, la primavera, la brotación, y un mínimo de verano. Y en rosa está el nivel, los caudales de 1981 a 2003. Son datos de aforos de la Confederación, o sea que no son nada sospechosos. Entonces, esto es el régimen de caudales actual en el Tajo, un encefalograma plano. Es decir, el río tiene un caudal pues, entre los 6 y los 8 metros cúbicos por segundo. Nos vemos 8,6 de media frente a 35 de media que tenía en el río Tajo. Y sobre todo, lo que tenemos es que ya no existe estacionalidad. Incluso el mínimo de caudales en el año es en la primavera, cuando máxima demanda hay de la vegetación, que es cuando había el máximo caudal, tenemos el mínimo caudal, porque también es el máximo de demanda de los cultivos. Es decir, en todos los sitios coinciden esas demandas. Entonces, bueno, pues esta es la situación actual. El actual plan hidrológico no mejora, es decir, el plan hidrológico ha hecho un cálculo de un caudal de 10,5 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, pero ha hecho, bueno, por un subterfugio legal, digo, aplica 6 metros cúbicos. En una disposición adicional, la ley del canal dice que el Tajo en Aranjuez no tendrá menos de 6 metros cúbicos por segundo. Entonces, aunque el propio plan hidrológico calcula un caudal de 10,5, se agarra a la disposición adicional de la ley y dice, y como la ley dice que puedo dejar 6, dejo 6. Entonces, pues bueno, ¿qué sería un régimen de caudales? ¿Dejar 10,5? No, tampoco. No se trata de que la anterior imagen lo subamos un poquitito más. Se trataría de que fuese algo como esto. Es decir, quitamos una parte de caudal, que lo traspasamos o lo usamos para otra cosa. Pero debería existir un régimen de caudales. Un régimen de caudales es un régimen que varía en el tiempo. No es un caudal plano, no es una constante. Es decir, no podemos considerar el mismo caudal
en la época de máxima demanda de la vegetación que en el verano, porque cambia. Además, si no tuviésemos unos caudales que oscilasen, tenemos muchos problemas como son la sedimentación de los cauces, su aterramiento, es decir, el río tiene que cambiar, tiene que tener más agua en unas épocas, menos en otras. Entonces, esto debería ser la tendencia. ¿Por qué no? Porque este régimen no es compatible con el trasvase tal y como está actualmente planteado. Es decir, si mantuviésemos este régimen de caudales en Aranjuez, que aquí estamos hablando de que superamos los 20 y tantos metros cúbicos por segundo, en ese mes no existiría agua suficiente para trasvasar en las actuales condiciones. ¿Cuál es la actual situación? Bueno, pues administraciones locales, grupos políticos, ciudadanos, mucha gente ha alegado en contra de esto y el plan que se ha aprobado dice el río Tajo en Aranjuez, caudal mínimo 6. El mismo propone 10,5 de caudal, pero plantea que el caudal ecológico es 10,5, pero pone 6. Es decir, no se ha considerado, se considera más importante para el país el trasvase que la sostenibilidad del Tajo. El propio plan hidrológico reconoce que el Tajo en Aranjuez está muy modificado. Esto es la pescadilla que se mueve la cola, es decir, está muy modificado, entonces pues no hace falta tampoco dejarle mucha agua. Es decir, ¿por qué está muy modificado? Pues está muy modificado porque durante 30 años ha pasado de tener 35 metros cúbicos a tener 8. Si volviésemos a dejarle más caudal, dejaría de estar modificado y estaría en mejores condiciones. Veo que tiene algunas cosas sorprendentes, pues porque el objetivo para el año 2021 es que esté en buen estado. Bien, pero para que esté en buen estado tendrá que tener más agua. Es decir, hay una paradoja que bueno, pues no acabamos de entender mucho. Bueno, otra fuente de alteraciones, como decíamos, es la adición de caudales, el que se añadan. Lo más típico son los efluentes de depuradoras. En grandes ríos como el Tajo se nota poco, pero hay arroyos pequeños donde se ve mucho. Yo he visto arroyos pequeños, por ejemplo el Soto, los Combos. El Soto es un arroyito que hay en Móstoles donde vierte la depuradora. Entonces, un arroyito muy pequeñito, le viertes el agua de una ciudad de 300.000 habitantes, entonces pues en muy pocos años el arroyo baja 1,5 metros, ha excavado 1,5 metros, porque claro, un arroyo temporal empieza a tener agua y empieza a excavar, empieza a cambiar. Y el arroyo de los Combos, que está en Arroyo de Molinos, pues es un poco lo mismo, es un arroyo temporal muerto, sin agua, que de repente le hacemos un aporte de agua y se pone vivo, empieza a funcionar, empieza a moverse, a excavar, a hacer meandros, o sea, se convierte en otra cosa. Entonces, bueno, en el caso del Tajo hay situaciones curiosas, como por ejemplo cuando se junta con el Jarama, porque el tributario tiene más agua que el principal. Y luego, bueno, pues hay alteraciones en el Guadarrama, también afluente. Pues por ejemplo, los caudales, el régimen de caudales tiene un máximo en verano. Decimos, ¿y cómo puede tener un máximo en verano? Pues porque toda la zona alta del Guadarrama es la Sierra de Madrid, donde hay muchísima segunda residencia. Entonces la gente en verano va a la segunda residencia y gasta más agua. Como gasta más agua, las depuradoras vierten más aguas al río y tiene un régimen de caudales mayor que en otras épocas entonces esas alteraciones también se producen. Este es el caso de la unión del Tajo y el Jarama. El Jarama tiene mucha más agua que el Tajo. Bueno, lo más importante de los vertidos es, en río como en Tajo, es la calidad, en qué condiciones llega el agua, ¿no? Si tiene problemas de calidad. Pues decíamos, hace años nos bañábamos en Aranjuez y hoy ya no es posible. Esto es el Tajo en Talavera, dos imágenes. Mientras hay una tendencia general en España a que los ríos mejoren de calidad, en el Tajo hay zonas que no, porque se mantienen vertidos ilegales, hay depuradoras que no son lo eficientes que deberían y hay una reducción de caudales, que también evidentemente un río tiene una capacidad de dilución y de asumir la carga contaminante que se reduce cuando se reduce el caudal. Es un problema de gestión porque si primamos el trasvase tenemos menos caudal. Si no combatimos los vertidos ilegales, los hay. Y si no construimos depuradoras más efectivas, hay esos problemas. Construir depuradoras efectivas supone inversiones.
Combatir vertidos ilegales supone conflictos con la población, con industrias, es decir, aquí se sopesan cuestiones, pero nuevamente no es un problema irresoluble, es un problema gestionable. Tajo aquí una mortandad por un vertido en Toledo. Otra consecuencia en las depuradoras es la acumulación de sedimentos. También en el río Tajo no lo vemos, en arroyos pequeños sí, esto es el arroyo de Sacedón, la depuradora Sevilla Nueva, pues un arroyito pequeñito empezó a echar agua a la depuradora y todos los lodos de la depuradora se han ido acumulando. Entonces, pues bueno, se ha hecho una zona pantanosa en la parte baja, un arroyito pequeño, se ha colmatado de lodos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la depuradora no es todo lo adecuado que debería ser. Bueno, otro de los problemas grandes es la construcción de presas y la regulación que supone, ¿no? Una presa tiene varios efectos. El primero es pues, que es un obstáculo en el río, una barrera. El segundo es que inunda un tramo de río, que deja de ser río para ser otra cosa, para ser embalse. Y otro importante es que se regula el régimen de caudales. Es decir, el agua ya no circula dependiendo de las precipitaciones o con un régimen natural, sino circula como nosotros queramos. Según nosotros abramos las compuertas, pasará agua o dejará de pasar. Por lo tanto, es un régimen ya no natural, sino un régimen controlado de circulación de las aguas. Hay zonas del río Tajo pues, que han quedado inundadas. En todo el río, aquí hay varios ejemplos de tramos del río donde bueno, pues, el río se ha convertido en un embalse, que es algo muy diferente. Casos de entre Peñas y Buendía o de Alcántara, y bueno, pues en un embalse el ecosistema fluvial desaparece la vegetación de ribera, la comunidad animal cambia, se favorece la entrada de especies exóticas, aparecen bandas áridas por la oscilación del agua en los laterales, se produce un efecto barrera de la presa y se produce un efecto barrera para la fauna terrestre, que a veces se olvida, es decir, la fauna en toda esta zona no puede cruzar de un lado a otro del embalse. Pueden ser una barrera muy importante. Hay un efecto que es muy importante asociado a las presas, que es la laminación de avenidas. Y yo muchas veces veo en los proyectos que la gran ventaja de construir una presa es la laminación de avenidas. Entonces digo, ¿es bueno o no? Pues para proteger las propiedades sí, pero ambientalmente no. Es decir, ¿qué es laminar una avenida? Laminar una avenida es pararla y soltarla poco a poco. Es decir, un río tiene dos tipos de avenidas. Unas ordinarias que se producen con un periodo de retorno de 5 o 10 años y que esas avenidas ordinarias son las que forman los cauces. Las crecidas ordinarias son las que van formando la ribera del río, su dominio normal, ¿no? Su zona de influencia, la anchura del cauce. Y hay avenidas extraordinarias con 100 o 500 años de periodo de retorno que marcan la máxima zona a la que puede llegar el río, pero que tienen muy poca influencia en la formación del río. Es decir, que los campos de cultivo que pueda haber al lado de un río se inunden cada 100 años o con un periodo de retorno de 100 años, no quiere decir que eso sea río, no. Pero en cambio las zonas que se inundan periódicamente sí. ¿Qué es la laminación de avenida? Pues cuando viene la avenida la retenemos en una presa y luego abrimos la compuerta y el agua va saliendo poco a poco. Por lo tanto, el río deja de tener crecidas. Y aquí tenemos varios ejemplos, vamos viendo de más pequeños a menos. Las fotos de 1956, de vuelo americano y de ahora. Pues una zona que se inundaba claramente y que al estar regulado deja de inundarse, pasa a ser cultivos. Esta zona ya no se inunda. Todos estamos, en Villarrubia, Santiago, estamos debajo de las grandes presas. Otro caso del río, de toda la zona de inundación con esos periodos de retorno de 5 o 10 años, las inundaciones periódicas, es decir, el río cada vez que crecía se desbordaba y inundaba toda esa zona y toda esa zona era el dominio fluvial, todo eso era el río Tajo. Ahora mismo es este canal, la zona de fuera no lo es. Aquí tenemos otra en Añover, en la que se ve claramente cómo el río al crecer se desbordaba y ahora mismo no se desborda. Entonces estos son unos efectos importantísimos de las presas. Laminar las avenidas supone que el cauce deja de ser como era para convertirse en un canal, porque nunca va a llegar a desbordarse.
como siempre, con sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, a los propietarios de terrenos les parece bien porque se evitan los conflictos con sus cultivos. También es cierto que el proceso no es exactamente así. Es decir, esto no es una zona de cultivo, sino que a raíz de haber evitado las avenidas se ha invadido y se ha convertido en zona de cultivo. O sea que muchas veces esa idea de es que es para defender las propiedades, bueno, sí, pero es que realmente este señor nunca debería haber tenido ese terreno de cultivo porque es una invasión del cauce. Ha ganado un terreno del cauce que nunca debería haber sido y que realmente, si aquí dibujásemos nuestra área de influencia del cauce, debería ser toda esa banda y no un canalito que va entre cultivos. Insisto, también estamos en las mismas. ¿Se puede gestionar esto? Por supuesto. Es decir, la presa gestiona el nivel de caudales. Nosotros abrimos las compuertas o no las abrimos. Ahora, si queremos tener agua en cabecera para trasvasar, no las abrimos. Por lo tanto, no va a haber nunca crecidas. Otro efecto es pues el obstáculo que supone. Es decir, se corta la continuidad longitudinal del río y las especies no pueden pasar. Ha habido especies que se han extinguido en España, pues como la anguila, porque se extinguió por la imposibilidad física de remontar los ríos desde el mar, en el Tajo, en una cuenca que tenía anguila por todas partes. Ya no, pues porque no puede pasar. En el Guadalquivir exactamente igual, en la desembocadura hay, pero más arriba no. Los esturiones también, es decir, hay una serie de especies que no pueden remontar las grandes presas y se acabó, o sea, se corta el terreno, aparte de producirse un aislamiento. Ambientalmente no debería ser asumible un obstáculo infranqueable. Y todavía en la actualidad se proponen presas sin dispositivos de paso. A mí me ha tocado informar sobre varias en las que no tenían ningún tipo de escala. Pues nuevamente estamos con problemas de qué prima. Y lo que digo es, ¿pero seguro que se puede hacer una escala de peces? Digo, pues seguro se puede. Ahora, claro es. Esto es la presa de John Day en Estados Unidos y tiene una escala, una presa gigantesca. ¿Que esto es barato? En absoluto, es barato. Ahora, lo único que quiero decir ¿es imposible hacer una escala en una presa? No. Es una cuestión de prioridades y de sopesar las cuestiones, pero no es imposible franquear. Aparte de las grandes presas, otro problema que puede llegar a ser importante son los azudes. Hay tramos del río que tienen muchísimos azudes. Sabéis que la presa embalsa agua, el azud está pensado para derivar agua. No está pensada para embalsar, sino para mantener la lámina de agua en una cota y derivar a una central hidroeléctrica, a un canal de riego, a algo. Pero es un obstáculo, generalmente más pequeño, pero es. No he podido resistirme poner el Puente de San Martín, porque se ve desde aquí. Entonces, pues tenemos un caso clarísimo. Aquí hay un azud sin dispositivo de paso. Por lo tanto, los peces peor nadadores no podrán remontar. Es decir, los buenos nadadores pueden subir. ¿Qué es el problema? Que los buenos nadadores viven en las cuencas altas, los salmónidos. Los ciprínidos son peores nadadores. Les cuesta remontar. Por lo tanto, hay un obstáculo. Yo he visto un proyecto de remodelación, de restauración de todo este azud que no contempla hacer ningún dispositivo de paso. ¿Por qué? Porque no se contempla y ya está. Y entonces, ¿No tendrá agua arriba? ¿No tendrá agua arriba? No, mira, aquí tenéis, esto es en el río Pisuerga, un azud muy parecido a este, en el que se ha construido una escala de peces de esclusas en el centro, simplemente. Es decir, aquí en las mismas condiciones se ha hecho una escala. ¿Se puede hacer? Sí. Y además no está afectando. Es decir, en el caso anterior que vemos, el agua fluye. Es decir, no es un problema. Es decir, tenemos un problema en poner 1, 2 y 5. Es decir, el agua que va a seguir pasando es la misma. Y podríamos tener un dispositivo de paso. ¿Por qué no lo hay? Pues no se ha puesto. Ya está. Pero imposible no es. Hay otros casos en los que se ha hecho demolición de azudes. O sea, el tranco en el río Manzanares, que se demolió en el año 2007. Yo siempre digo, este es un tema que se ha puesto muy de moda, la demolición de azudes, y es un tema que hay que tomar con mucho cuidado, porque hay veces que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, hay veces que los azudes
no sabemos lo que retienen. Hay azudes que a lo mejor llevan 50 años hechos y tienen una carga de sedimentos acumulada que no sabemos ni lo que hay. Y a lo mejor si nos ponemos a hurgar podemos llevarnos sorpresas desagradables, ¿no? Entonces hay veces que hay azudes que conviene no tocar. Hay una presa en el río Aulencia, debajo del embalse de Valmayor, hay uno de los embalses grandes, hay una planta potabilizadora y abajo hay un embalse pequeñito, donde se fue vertiendo todo lo que echaba la potabilizadora. Se han detectado 50 metales pesados diferentes, ¿no? Entonces eso es una balsa tóxica. Entonces a veces, ¿qué haces? ¿Demueles eso? Pues no. Eso, evidentemente, si hiciésemos algo, o sea, a mí me preguntasen antes de que llegaba al río que demoler eso, porque eso es una bomba. O sea, digamos que está confinada el agua ahí, y damos todos esos sedimentos, mucho cuidado con ponerse a moverlos y a tal, ya que empiecen a circular río abajo, toda esa carga contaminante. Hay veces que casi es mejor dejarla confinada. Bueno, lo único que digo es hay que pensarse bien las demoliciones, porque hay veces que no hace falta. Es decir, en el caso de este azud sería facilísimo hacer una escala y no haría falta demolerlo. Pero bueno, es una actuación que se hace. Pues los cambios de secciones también afectan mucho. Hay obras históricas, el palacio, el juez, y hay cosas pues, que se hacen pues, con menos criterio ecológico. En el río Manzanares hay una escollera, que hay veces que se hacen como obras ambientales. Es cierto que de un tiempo a esta parte ha habido una conciencia de que la actuación de ingeniería civil sobre los ríos tenía mala prensa. Canalizaciones, obras duras y tal, y entonces se empezó a hablar de obras ambientales, restauración ambiental. Y ha habido obras de restauración ambiental pues que han sido cosas como estas. Sí, hombre, no se ha hecho un canal de hormigón, pero vamos, la escollera no es una restauración ambiental. Es decir, esta escollera beneficia al señor que tiene ese maíz. Porque como estamos en un meandro del río, estamos en la zona erosiva. Sabéis que un curso meandriforme tiene una zona sedimentaria y una erosiva. Esta es la zona erosiva. Si yo dejo al río en condiciones normales, excavará y tendrá la mala costumbre de ir metiéndose por allí. Al fijarlo, evitamos que se mueva. Defendemos una propiedad. Puede ser lícito defender una propiedad, pero no digamos que esto es una obra ambiental. No lo es. O sea, lo que hemos hecho ha sido defender una propiedad. La construcción de infraestructuras pues también afecta a los ríos y afecta al régimen de circulación de las aguas. La Nacional 4, pues con todas las pilas metidas también es cierto que es una obra antigua. Ahora se tiende a procurar que las pilas no estén en el río, pero bueno, en este caso pues todas las pilas están en el lecho del río. Y se concentran, esto es la Nacional 4, la Radial 4 y la línea alta velocidad, que cruzan todas muy juntas. La invasión del cauce, pues uno de los cauces más claros en el Tajo es la agricultura. Es decir, aquí vemos que el río es un canal, no existe vegetación de ribera porque pues poco a poco ya no hay avenidas, el caudal se reduce y eso favorece a que cada año le demos una vuelta más al tractor y vayamos rebañando terreno y cultivando hasta el propio borde del río. Esto es un ejemplo, es en el río Guadarrama, pero bueno, lo que veamos también, en el año 1956 había una fresneda, en el año 2010 en el campo de golf. Esto es en Villaviciosa, ¿no? Pues es un caso clarísimo. En la línea azul sería como si dijésemos el ámbito del río, ¿no? Su ámbito normal, que tenía en 1956. Actualmente el río es un canalito y se ha ocupado. Otro caso, en Illana, la urbanización El Soto, que nuevamente, pues, al evitar las avenidas que nos permite pues, invadir el espacio fluvial, es decir, esto con un régimen de caudales normal sería imposible porque se inundarían, pero claro, al regularlo nos permite esto, con una perversión, y es que ya no podemos devolver el régimen natural de caudales. Aquí ya no es posible. Claro, en el momento que permitiésemos que saliese más agua por el río, se nos inundarían todas las casas. Los vecinos dirían que ¿por qué? Entonces, pues bueno, son conflictos que se han hecho. Cuando se habla de inundaciones, es muy curiosa esa visión del río malo, el río que se está inundando, que qué horror el río, que hay que hacer defensas, que hay que limpiarlo. Bueno, en la mayoría de los casos
¿Dónde están las casas que están sufriendo inundaciones? En la llanura, inundación del río, ¿no? Jamás se debería haber permitido construir allí. Entonces, pues al final se culpa al río, porque os decía al principio, hay gente que ve un río como un enemigo. Se culpa al río y hay que hacer desbroces, canalizaciones, hay que hacer defensas, hay que poner escolleras, porque el río es que está excavando y me tira mi jardín abajo y mi casa. Pues claro, el río excava. El río no es una cosa estática y se mueve. Entonces es un conflicto muy claro de gestión y de no respetar el espacio fluvial, de no haberlo respetado, de haber considerado que el río es un canal que está donde está y no tiene derecho a moverse. Y si se mueve es un problema. Otro problema importante son las actividades extractivas, que no hay pocas y que en ocasiones se meten en el río. En la Vega del Tajo hay muchas, y apunto esto que parece una cosa así de pasada, pero no lo es. Los diferentes criterios aplicados por las comunidades autónomas lleva a deslocalización ambiental. Es decir, paradójicamente, en una época en la que tratamos de armonizar la normativa con los otros países de la Unión Europea y buscamos tener una normativa homogénea, dentro de España divergimos. Y cada comunidad autónoma regula por su lado. Y entonces, pues en unos casos pues uno permite, otro no permite, aquí es más fácil, aquí es más difícil, aquí se puede, aquí no. El caso del Tajo es clarísimo. Es decir, en Madrid no se conceden permisos para extracción y en Toledo sí. Entonces, pues eso es un tema evidente. No hay más que ver las raberas de un sitio, de otro y tal. Entonces, pues evidentemente los gobiernos de Madrid y de Castilla-La Mancha son soberanos, son elegidos por el pueblo y tienen todas las competencias del mundo. Ahora, lógico no es que a un lado del río se pueda hacer una rabera y al otro esté terminantemente prohibido. Hay un problema de deslocalización por motivos ambientales y no es un caso aislado. Es decir, a mí una vez en particular, para montar una actividad, me preguntó ¿dónde es más fácil? ¿En Madrid, en Castilla-La Mancha o en Castilla y León? Está, ¿dónde es más fácil? Porque a mí me da igual. Yo necesito estar a un radio de 50 kilómetros de Madrid, pero me da igual que sea para arriba, por un lado, para abajo, me da igual. Entonces, esto es un problema que está ocurriendo. Las alteraciones en la cuenca, os decía, aquí no lo veréis demasiado bien, pero bueno, en 1956 valía un puntito, una cosita, y actualmente es esto. Entonces, pues, evidentemente esto supone unos cambios en la circulación de las aguas. Hay sitios donde ríos que no se desbordaban de repente se desbordan y cosas de este tipo que decimos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, pues muchas veces está pasando porque evidentemente la infiltración en un suelo natural y el agua que escurre, la escorrentía en una zona boscosa o en una zona urbana es totalmente diferente. Estas zonas urbanas producen una cantidad de agua que en un tiempo de concentración muy breve, ¡bum!, va para los ríos. Y eso afecta a los cauces, a su morfología. Sobre los efectos que tiene la explotación del propio caudal, pues un problema muy habitual de la derivación de agua es la muerte de fauna, sobre todo de peces. Hay varias formas de evitarlo, que de nuevo depende de lo que nos importe. Es decir, turbinas de baja peligrosidad. Esto es un modelo americano de una turbina, lo dice muy gráficamente, fish friendly, amiga de los peces, que pues hace que los peces pasen por la turbina sin que los mate. Entonces, pues bueno, pueden pasar por los sistemas de turbinado. Esto es una cuestión de I+D, es una cuestión de invertir en el desarrollo de tecnologías que eviten la mortandad de peces. Podemos invertir o podemos no invertir. De nuevo, o sea, yo muchas veces lo que pretendo decir, soluciones hay. Son más complicadas, son más costosas o no. Y hay algo que en España es muy incipiente, que son los sistemas de guiado de peces. Es decir, una de las formas que hay de evitar que los peces mueran en los sistemas de turbinado o en la refrigeración de centrales nucleares es que no entren en los canales de derivación. En España generalmente se han puesto barreras físicas, rejas. El problema es que las rejas es siempre complicado de manejar porque se cuelan los peces pequeños, si es muy cerrada pues enseguida se obtura, retiene vegetación y por lo tanto no es fácil gestionar las rejas. Y también en distintos países se están haciendo pues, cosas de todo tipo, barreras de comportamiento, bypass de peces y bueno, pues hay barreras de sonido que están emitiendo ultrasonidos en las zonas de
tomas de los canales para evitar que entre. Bueno, hay muchísimas tecnologías, muchas de ellas en fases experimentales, pero que existen. Aquí casi siempre hay barreras físicas, es decir, falta ese interés en buscar nuevas cosas. Y otro de los efectos importantes para la fauna y que muchas veces no se tiene en cuenta es lo que comentaba antes del efecto barrera. O sea, aquí vemos, por ejemplo, la sucesión de embalses de Alcántara, de toda la zona de Extremadura, que nos supone 140 kilómetros de embalses seguidos. Eso supone que un ciervo o un animal que quiera cruzar de un lado a otro tiene una barrera de 140 kilómetros. Hay especies animales más adaptables y otras no. Especies que saben buscarse los pasos y que son capaces de pasar por puentes de carreteras, que son capaces de pasar por muchos sitios, y hay otras especies que no son capaces y por lo tanto puede llevar al aislamiento genético de poblaciones de una misma especie al norte y al sur de un río directamente. O sea, hay un aislamiento genético por imposibilidad de pasar. Eso es otro efecto que se tiene poco en cuenta. El efecto acumulativo sobre todo pasa cuando se construyen embalses en la cola del anterior embalse. Entonces se produce ese rosario de embalses uno detrás de otros que llega a ser bastante problemático. Efectos que bueno, se producen derivados de otros, la desaparición de vegetación. No parece que sea la vegetación de ribera propia de un río como el Tajo. Caso en Las Vegas, pues puede haber razones directas, pues que se la corta, la quema, la agricultura, pero también hay razones hidrológicas, es decir, la reducción de caudales y la desaparición de avenidas supone la reducción de la vegetación. Es decir, si el río tenía una banda de 50 metros donde había avenidas periódicas y donde crecía, pues al cerrarse muchas veces con la agricultura se nivelan los terrenos, el río, veréis en muchos sitios que tiene taludes, o sea, realmente es como un canal, está muy, muy canalizado, pues tiene apenas 5 metros de vegetación. Ha desaparecido esa zona de influencia por esa mezcla de factores. Y bueno, pues eso también puede llevar a una alteración de comunidades, la entrada de especies exóticas, de cañas, que se plantan también especies, ¿no?, que afectan, y a la invasión de especies exóticas. Pues aquí hay algunas de los más malos, malísimos que hay en España, como es la jacinto de agua, la camalote. En el Tajo aún no ha habido problemas, pero en el Guadiana los problemas han sido enormes. Y además, en nada de tiempo, esta especie es americana y allí produce problemas porque cierra los canales, entonces periódicamente hay que sacarla. Y hubo una invasión muy súbita en el Guadiana y a partir de entonces pues hay incluso un barco cosechador que va quitando y recogiendo el camalote, con el problema principal de qué hacer con los residuos. O sea, es un problema. Los cangrejos americanos, que en ocasiones también hay que decir a su favor que hay zonas donde están teniendo ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, que la nutria se ha adaptado a comer cangrejo de río en muchos sitios. Entonces hay sitios donde había una recuperación enorme de la nutria gracias al cangrejo de río americano. En el río Zújar, por ejemplo, pues prácticamente el 100% de la dieta de la nutria es el cangrejo americano y las poblaciones se han recuperado pues porque aparece esa especie. No es lo más deseable, pero bueno, es un caso peculiar. En el Tajo sí da problemas el galápago de Florida, hay zonas donde hay bastantes, bueno, la percasol y el mejillón cebra, que en el Ebro era un problema muy importante. Y ya para terminar, pues quería hacer unas conclusiones, que es: si el trasvase se mantiene como hasta ahora, pues el régimen de caudales del río es deficiente. Entonces, pues su estado ecológico es malo. Si se mejora el régimen de caudales, el trasvase como ahora funciona es inviable. Pues ahí está, es decir, habrá que buscar algo, una solución, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso hay que ser conscientes de eso. Si derivamos y mantenemos contentas a las cuencas de Segura, el río Tajo no tiene buen estado. Si mantenemos el río en buen estado, va a haber que quitar agua. Esto es una realidad. O sea, yo no digo lo que hay que hacer, constato una realidad. Canales de riego, centrales hidroeléctricas, etcétera,
pues su equilibrio se basa entre el caudal explotado y el ecológico. No es que sean viables o inviables, o sea, lo que es más viable o más inviable es la forma en que se explotan y la forma en que se gestionan. Es decir, la central no es mala en sí, el canal de riego no es malo en sí, sino lo que es más discutible es la forma en que se está llevando a cabo la explotación. Para evitar que se caliente el agua del Tajo, pues habrá que invertir en sistemas de refrigeración, y eso es un coste que tiene. ¿Se puede asumir? Sí. ¿Se puede evitar que se caliente el agua? Sí, pero es caro. Eso exige inversiones. Exactamente igual que con las depuradoras y los vertidos. Implica conflictos con la población, mayores inversiones, pero se puede mejorar la calidad en zonas. Y para evitar el efecto barrera, exactamente igual. Es decir, hay posibilidad de hacer escalas, hay posibilidad de hacer dispositivos de protección, soluciones existen. Y para evitar la ocupación del cauce, pues hay que vigilarlo y actuar en caso de necesidad. Pero también supondrá conflictos con agricultores, con actividades extractivas. Esto es una realidad. Entonces, pues les digo, son ejemplos de conflictos ambientales solventables, pero con repercusiones sobre otros factores, económicos o sociales. Todo tiene su cuestión. La conclusión principal de todo esto es que la mayor parte de problemas que tiene el río Tajo se deben a la planificación hidrológica y a la gestión que se hace del río. No es que es incompatible que exista unas cosas y otras. No, no es incompatible ni el trasvase, ni las centrales, ni nada. Lo que no funciona es la gestión que se está haciendo ahora mismo. O funciona pues, de una forma pobre para el río Tajo, ¿no? Muerto no está, pero no está en su óptimo. No son unos problemas intrínsecos, endémicos, no son unas cosas que digamos, qué pena, esto ha pasado, no podemos hacer nada. Se pueden solucionar, pero, por supuesto, van a tener unos costes sociales, económicos, políticos, unos costes. Por tanto, digo que a la hora de tomar decisiones, los aspectos ambientales en el río Tajo tienen demasiado poco peso frente a otros criterios como económicos o sociales. No hay que soñar con un río Tajo virginal sin explotar, porque es absurdo. Llevamos asentándonos en el río Tajo miles de años y aprovechándolo. No hay que pensar que eso va a ser un ecosistema fluvial intocado, no. Pero tampoco hay que asumir su degradación como un coste. Es que, claro, si tenemos que desarrollarnos, pues es un coste, porque es una postura muy conformista, considerar que la degradación del río es inevitable. Entonces, pues la solución pasa por una planificación más equilibrada. Y eso supone más sostenible, en el que se tomen más en cuenta los aspectos ambientales. Hay que darles un mayor peso a la hora de tomar todas esas decisiones que hemos visto de si dejo más agua, si dejo menos, si hago escalas, si no las hago, si trasvaso, si no trasvaso o cuánto. Y eso pues debe ser una reivindicación que haga toda la sociedad, porque es la que tiene peso. O sea, la sociedad es la que tiene que pedirle a sus representantes que le den más peso a los aspectos ambientales a la hora de tomar sus decisiones y a la hora de organizar la planificación y la gestión del río. Y nada más.